Hola a todos, bienvenidos a otra versión del Congreso de Tsunamis, primer semestre de 2016. Somos Álvaro Díaz, la persona que está detrás de cámara, y yo, Jorge Bravo. Ambos somos estudiantes de quinto año de la Escuela de Construcción Civil. En este video presentaremos sobre los daños y potencial de licuefacción en suelos de Chile. Los terremotos y potenciales tsunamis son evidentes generadores de riesgo para la comunidad, pudiendo producir daños a la estructura pública y privada de diferentes formas. Durante un sismo, existe otro fenómeno no tan perceptible llamado licuefacción, el que consiste básicamente en que producto de un sismo se pierda la resistencia al corte de un depósito con ciertas características. ¿Cuándo se produce licuefacción? Bueno, existen factores claves que determinan y que se deben cumplir para que ocurra licuefacción. Cabe recalcar que si no se cumplen todas las condiciones, el fenómeno no va a ocurrir. Las condiciones claves son un suelo arenoso, uniforme, en estado suelto, saturado y sujeto a carga. ¿Cómo entendemos este fenómeno? Hace mucho tiempo atrás, el físico, matemático e ingeniero Charles Coulomb describió la resistencia al corte del suelo como la suma entre la cohesión del suelo y el producto de la tensión efectiva con la tangente del ángulo de fricción. Dicha tensión efectiva se obtiene restando las tensiones totales con las tensiones producidas por la presión de agua en los poros del suelo. Entonces, tenemos que la cohesión y el ángulo de fricción son parámetros inherentes del suelo a estudiar. En este caso, las arenas no presentan cohesión debido a que poseen un tamaño lo suficientemente grande como para que las fuerzas que predominen sean las gravitacionales y no las fuerzas de atracción electroquímicas que priman en partículas más pequeñas. Por otro lado, sabemos que la arena deja paso libre al flujo del agua, y cuando viene un terremoto las fuerzas son de tal magnitud que ocurre una situación similar a un confinamiento del suelo. Entonces las presiones intersticiales comienzan a aumentar. Acá podemos entender el fenómeno de dos maneras. La primera es utilizando la ecuación de Coulomb, en que la presión de poros aumenta a tal magnitud que alcanza las tensiones verticales, llevando a cero las tensiones verticales efectivas y la ecuación en sí como tal. O entendiendo el proceso como la liberación de la presión de agua en sentido ascendente y su posterior reacomodo de partículas de arena que cambian las propiedades mecánicas del suelo, perdiendo estabilidad y comportándose como un fluido. ¿Y cuál es la situación en Chile? Hasta hace pocos años, el fenómeno de licuefacción en los suelos de Chile se encontraba prácticamente descartado, debido a la creencia general que pensaba que la alta sismicidad ayudaba a densificar los suelos a tal grado que fuera imposible que licuaran. Lo cierto es que un suelo que licúa aumenta su resistencia a dicho fenómeno, pero en ningún caso significa que se vuelva inmune. Estudios realizados a partir del terremoto del 2010 ponen en evidencia que desde Santiago hacia el sur todos los suelos son potencialmente licuables, siendo los más propensos los suelos de Chile central como Santiago, Rancagua, Chillán, Temuco y también en el borde costero como Constitución, Talcahuano, entre otros. Los daños por licuefacción tienen importantes implicancias que no solo afectan las estructuras de edificación. Ellas varían entre asentamientos del suelo, desplazamientos laterales, grietas, desprendimientos, fallas en cimentaciones, socavones y hasta la inestabilidad de taludes. Para el terremoto del 2010, la concentración de daños producto de este fenómeno se concentró entre la zona de depresión intermedia hacia la costa de Santiago, desde Temuco hasta Santiago, y en otras zonas potencialmente licuables más al sur. ¿Qué podemos concluir de este fenómeno? Es importante conocer y comprender a cabalidad el fenómeno de la licuefacción para evaluar los métodos de mitigación estructurales necesarias, como por ejemplo implementar rellenos, inyecciones de aditivos o compactar. Además, es necesario estar en conocimiento de las zonas de alto riesgo para controlar la exposición de los habitantes de dichas zonas, mediante limitaciones en los planos reguladores o mayores exigencias para los proyectistas de cálculos.
Todo esto es con el fin de reducir la vulnerabilidad de los habitantes ante una amenaza sísmica constante que pretende disminuir los riesgos ante colapsos estructurales que pueden significar pérdidas de vidas humanas. Muchas gracias.